supuesto, adelante. Muy bien, pues les agradecemos mucho su asistencia, les agradecemos mucho su participación el día de hoy. Pues tendremos un tema muy interesante, súper interesante. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos municipales. Nuestro ponente y flamante secretario de colegio, el maestro Hugo González Gutiérrez, será quien nos imparta esta ponencia. Antes de comenzar, Hugo, si me lo permites, déjame darles algunas indicaciones en razón de que, bueno, pues vamos a tener una nutrida participación el día de hoy. Y solamente queremos pedirles que mantengamos nuestros micrófonos apagados durante la ponencia. Al final, cuando una vez que termine el ponente, estaremos dando la voz a quienes lo soliciten, levantando la manita azul, como ustedes ya saben, la encuentran en el chat de los participantes, ahí pueden solicitar el uso de la voz. Vamos a armar grupos de 13 participantes que cuestionen, que formulen sus preguntas para después permitir a Hugo que, bueno, pues la responda. Y así estaremos armando los grupos de participación. Así es de que, bueno, pues cuando participen también les pedimos que abran sus videos, que abran sus cámaras para que nuestro ponente pues los pueda conocer y pueda hablarles de manera directa. Sin más preámbulo, pues bueno, pues vamos a comenzar. Y si ustedes me lo permiten, platicaré y les mencionaré que nuestro ponente, el abogado Hugo González Gutiérrez, es licenciado en Derecho con estudios en Economía, Filosofía y Derecho Financiero Internacional de la Universidad La Salle. Y bueno, pues también tiene preparación y conocimiento en temas de transparencia, comunicación social en España, Argentina y Perú. Su desarrollo y ejercicio profesional lo ha llevado a cabo en instituciones del sistema bancario como Banamex, Banco Mexicano, ahora Santander, en donde ocupó diversos cargos en áreas legales. En la administración pública también tuvo un desempeño muy importante en razón de que fue director del Fondo de Desastres Naturales, director general, Contralor Interno de Fonatur y del Consejo de Promoción Turística de México. Como profesional independiente es fundador y director de Municipium, despacho de consultoría especializado en Derecho Constitucional, Financiero y Administrativo Municipal, así como en Gobierno y Políticas Públicas Locales, Control Interno y Planeación Territorial. Entre otras actividades, nuestro ponente es fundador e integrante de número del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Es profesor de la materia de responsabilidades administrativas en los programas de maestría de la Universidad Panamericana de Guadalajara y conferencista capacitador en sistemas relacionados con el gobierno y el derecho municipal. Muchas gracias, Hugo. Pues los micrófonos son todos tuyos. Adelante, por favor, con tu ponencia. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Adrián. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Lo primero que yo quisiera decir para no generar expectativas inadecuadas es que no es una plática esta para conocer el marco legal de las responsabilidades administrativas. Más bien, son reflexiones a partir de la poca experiencia que ha permitido estos 3 años de vigencia de la ley. Vamos a platicar no desde la perspectiva del combate a la corrupción, que es mi pasión y es a lo que me he dedicado por varios años, sino más bien desde la óptica crítica, desde la óptica de la crítica jurídica, digamos, del nuevo régimen, ¿no? En este foro, hace unas semanas, estuvo un buen amigo que ya asumió la defensa del modelo de combate a la corrupción que está vigente, y pues ahora toca pues señalar algunas cosas que creo que nos quedó a deber este modelo, ¿no? Pero con la conciencia que no es una deuda impagable, al contrario, yo, y creo que es una cosa que todos compartimos, sabemos que una de las características del derecho es que se tiene que ir adaptando a la realidad, aunque a veces en el caso de México esa adaptación sea un poco tardía, ¿no? Esa generación de empatía de la norma con la realidad, pues llega a veces un poco tarde. Yo les agradezco a todos su presencia. Me da muchísimo gusto ver a personas que han estado presentes aquí en sesiones anteriores, a colegas míos en el Colegio de Abogados Municipalistas. Y hoy particularmente me da muchísimo gusto saludar
con mucho afecto a algunos amigos y amigas que se enteraron de este encuentro y que me han hecho el honor de estar por acá, y de verdad que se los agradezco mucho. Bueno, pues vamos a empezar. El régimen de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y ojo, aquí no me refiero a la ley vigente, sino a la materia, no es propiamente viejo, es, pues digamos, podríamos llamarle millennial, ¿no? Si decimos que los millennials son los que nacieron entre 1980 y 1999, pues esta materia se generó en México en el año de 82. Antes había algunos tipos penales y había pues un régimen de responsabilidades civiles en general. Y ciertamente algunos investigadores, gente que se adentra mucho en estos temas, han identificado algunas nociones de responsabilidades administrativas, pues desde la época prehispánica y luego hasta durante la colonia, pero bueno, pues ese es otro tema. Voy a compartir con ustedes, si no tienen inconveniente. Un segundito. La pantalla, a ver un segundo. Aquí está. Por cierto, en esta liga, en unos momentos más, sí, en el momento que ustedes lo decían, en este enlace ustedes pueden descargar algunos de los documentos de los que vamos a estar platicando aquí. Bueno, el régimen de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, a ver, perdón, surge, y no podría haber sido de otro modo, después de aquellos sexenios catastróficos, infaustos, funestos, de 1970 a 1982, en los que la corrupción no solo no era perseguida, sino que inclusive era de alguna suerte hasta socialmente aceptada, y si no, nomás consideren que en aquellas épocas, en aquellos años, fue cuando se acuñaron frases como no me den, nomás pónganme donde hay, ¿no? O un político pobre es un pobre político, o aquel clásico que decía que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues el caso es que por aquellos años, en el sexenio de 82-88, se promulga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que pues no la vamos a analizar, por supuesto, pero hay una cosa que hay que tener presente, que es que señala como legislación supletoria el Código de Procedimientos Penales. Esa ley duró pues nada más ni nada menos que 20 años. En el 2002 se promulga la nueva ley, que es pues, también una ley de naturaleza federal. Es un instrumento novedoso, pero la distinción más clave es que la ley prevé un procedimiento de responsabilidades que tenía como sustento ahora el Código de Procedimientos Civiles. No obstante, el modelo de sancionatorio, bueno, pues sigue teniendo, como todos sabemos, sustento en la materia penal. Y finalmente llegamos al 2016, en que se promulga la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas, que comienza a tener vigencia un año después, el 19 de julio. O sea que estamos de manteles largos, dejándole sus 3 añitos en plena contingencia epidemiológica. Esta ley surge, como todos sabemos, en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, pues la característica más importante es que se eleva a rango constitucional la política anticorrupción y se convierte a la lucha anticorrupción en una materia concurrente. Ya lo vamos a platicar ahorita porque es parte esencial de lo que yo quiero platicar con ustedes. Y bueno, son los rasgos esenciales, ¿no? Hay una migración de la materia que antes era federal se convierte el combate a la corrupción en una materia general, con las implicaciones que vamos a platicar ahorita. Vamos a revisar rápidamente cómo es esa transición. Hasta antes de 2017 existían 2 ámbitos en la materia: el federal por un lado y 32 regímenes locales por el otro. En otras palabras, cada orden de gobierno tenía un régimen independiente y asumía sus propias leyes, basado en leyes propias, ¿no? Eso era antes. Después surge un
marco general, como decíamos, a partir del Sistema Nacional Anticorrupción, el legislador federal dispone la creación de leyes marco, es decir, leyes generales que establecen principios que deben repetirse en todos los ordenamientos de la materia de todos los órdenes de gobierno. Esa es la parte central a la que voy a regresar en unos minutos más y que me interesa que consideremos. En esta gráfica que está visible ahorita, podemos entender cómo interactúan la ley general y las leyes locales. La ley general es la ley marco que establece principios que deben de ser repetidos en cada una de las leyes estatales. Incluso esos mismos principios deberían ser repetidos en el caso de que hubiera una ley federal de responsabilidades administrativas, que como todos sabemos, pues dejó de existir cuando se promulgó la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es una suerte de galimatías, pues, pero no es complicado. Antes había una ley federal que tenía aplicación en el ámbito federal y cada estado tenía su propio régimen. Ahora hay una ley general que establece principios que tienen que ser repetidos en cada una de las leyes estatales y si hubiera ley federal, pues también tendría que repetirlos. ¿Y por qué digo si hubiera? Porque es una hipótesis que no existe, que podría parecer inocua o innecesario comentarla, porque precisamente es lo que pasa, por ejemplo, en materia de transparencia y acceso a la información. O sea, hay una ley general de transparencia y acceso a la información, hay leyes estatales en materia de transparencia y acceso a la información, y hay una ley federal en materia de acceso a la información que, por supuesto, se tiene que ceñir a las condiciones de la ley general. Vamos avanzando en esta plática y nos vamos a dar cuenta por qué estoy haciendo énfasis precisamente en estos temas. Sobre esta base, la pregunta clave, prácticamente para entrar en materia, es si resulta propicio o conveniente en este contexto particular abocarnos a valorar el nuevo régimen ahora. Decíamos hace unos instantes que apenas tiene 3 años, ¿no? Y como dicen los teóricos del derecho, apenas está cobrando forma el régimen, ¿no? Hace falta que se desarrolle, que se litiguen asuntos, que se pronuncien sentencias, que se emita jurisprudencia y aún antes, ¿no? Que se sustancien procedimientos, que se resuelvan asuntos, que se ventilen impugnaciones, recursos, que se lleven a cabo juicios de nulidad para ver cómo va cobrando forma esta materia, que todavía está en proceso de creación. Pero con todo y todo, habemos quienes pensamos que ya es momento de ensayar una valoración inicial y pues de eso es exactamente de lo que se trata esta reunión. Dos datos que me parecen claves para intentar un diagnóstico, digamos, un diagnóstico clínico, no usando mayores instrumentos de prueba, sino un diagnóstico clínico. En primer lugar, yo diría que no hay normalidad jurídica y en segundo lugar, no se ha generado un efecto disuasivo para combatir la corrupción. Con normalidad jurídica, lo que quiero decir es que no hay una regularidad en la aplicación de las nuevas normas. No es el hecho de que produciéndose un acto de corrupción se pongan a andar en automático los mecanismos para castigar al culpable. Desafortunadamente no es así, ¿no? Hay mucho manejo político de los casos, hay impunidad, hay tibieza en las denuncias, etcétera, ¿no? No hay una normalidad jurídica. Y por otro lado, tampoco hay un efecto disuasivo. O sea, los servidores públicos ciertamente han mostrado cierto temor respecto de dos cosas que me da mucha risa, ¿no? En primer lugar, las denuncias anónimas, y vamos a revisar ese tema del anonimato en unos minutos más. Y por otro lado, la tremenda ampliación del plazo para sancionar de los 5 años en tratándose de faltas graves hasta 7 años, ¿no? Que en el caso de los municipios, pues imagínense, hay posibilidades inclusive de trascender casi 3 administraciones y todavía no se terminaría la sombra, la preocupación de que se evidencien actos de corrupción y se llame a cuentas a los responsables. En esto el efecto disuasivo, yo quiero comentarles, hay un discurso presidencial vehemente, insistente, recurrente de que ya se acabó la corrupción, pero tristemente, pues, todos nos hemos dado cuenta que no corresponde ese discurso con la realidad. Los casos
que se han hecho públicos son manejados con criterios eminentemente y evidentemente políticos y hasta de revancha, diría yo. No ha habido en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional una mejoría sensible y sustancial de la posición de México. Creo que mejoramos uno o dos posiciones, que el año pasado lo comentamos. Dijimos, es muy probable que mejoremos en la posición por ese insistente discurso. La gente también en alguna medida se lo cree, pero bueno, el problema es que cuando ese discurso no se corresponde con la realidad, pues la caída es, digamos, pues hasta grotesca, diría yo, ¿no? Bueno, ¿qué debilidades del régimen legal de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos advierto yo? Yo las pondría sobre dos planos que los vamos a platicar. En primer lugar, la constitucionalización y por otro lado, la deficiente técnica legislativa, ¿no? Vamos por partes. La primera de las cosas que yo veo, el problema de la constitucionalización, me imagino que suena poco amable, ¿no? Pero pues, desde mi punto de vista, y voy a tratar de explicar de qué se trata. En primer lugar, yo creo que es un error haberle dado cabida en la Constitución al tema de la lucha anticorrupción. Primero, porque no hay un beneficio que sea tangible de elevar la lucha anticorrupción a la esfera constitucional. O sea, ¿para qué? Quienes estén leyendo sobre el neoconstitucionalismo no me dejarán mentir. La reforma constitucional anticorrupción va a contrapelo de esa corriente que ya lleva años de marcar la pauta de los órdenes jurídicos de países como España o Colombia o Chile. Es decir, constituciones con contenido de principios y no con contenido de luchas coyunturales. Y yo quiero pensar que la lucha anticorrupción pues es una lucha coyuntural, porque admitir a la lucha anticorrupción en nuestra Constitución equivale a reconocer que es un problema no solo estructural, sino consustancial a México. Y bueno, pues ya no nos vamos a meter en esos temas. ¿Se acuerdan que hace algunos años el presidente en turno decía que la corrupción es un problema cultural? Y no le faltaba razón, pero el hecho de que sea cultural no le da carta de naturalización constitucional, ¿no? Hay muchas cosas que son culturales y que no necesariamente están en la Constitución. Yo creo que lo que pasa es que no nos quitamos de la cabeza ese paradigma atroz que nos hace creer que si lo ordena la Constitución, entonces el problema está resuelto y ya podemos dormir tranquilos. Y no, hacerlo política pública no resuelve el problema. Hacerlo política pública de escala constitucional no resuelve el problema. Y bueno, pues abundan las pruebas en este sentido, ¿no? Y por otro lado tenemos el problema del presunto federalismo. Bien acentuado eso de presunto, ¿no? Por eso ahí la lámina dice el centralismo disfrazado de federalismo, que es como el lobo con piel de oveja. Y vamos a platicar por qué. Hace unos días, decía yo al principio de esta plática, por acá compareció un buen amigo, Max Kaiser, experto en temas anticorrupción. Yo francamente coincido con él en gran parte de las ideas que postula y por supuesto me parece loable la lucha que ha enderezado en contra de la corrupción. Pero aquí en este foro dijo algo respecto a lo cual yo discrepo radicalmente. Dijo que nos teníamos que olvidar un poco de nuestros afanes federalistas y entender que la lucha a corrupción se tiene que homologar, que homogeneizar en toda la República. Y yo no estoy de acuerdo con eso, y no estoy de acuerdo con el planteamiento de las leyes marco, y ahorita voy a explicar por qué. En primer lugar, bueno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como dijimos, es una ley marco, es una ley que establece principios que deben repetirse en todas las leyes de la materia, en todos los órdenes de gobierno, y yo pregunto, ¿no es precisamente eso la antítesis del federalismo? ¿No es eso una manifestación de centralismo? El artículo 73 de la Constitución, todos lo sabemos, está plagado de disposiciones sobre las cuales el Congreso tiene que legislar para distribuir competencias. Pero en esa materia, como en muchas otras, las leyes generales no distribuyen competencias, sino que se erigen como un modelo de ley que lisa y llanamente se tiene que imitar. Y eso me parece que no es federalismo, ¿no? Y la otra cosa es que las reglas las ponen nada más ni nada menos que los legisladores federales.
O sea, no hay posibilidades para que las legislaturas locales, la potestad legislativa de las entidades federativas se despliegue y plantee normas o leyes, como decimos, tropicalizadas. Yo, la verdad es que me llama la atención que revisando las leyes estatales de responsabilidades administrativas, hay dos fenómenos. Por un lado, son una copia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. O sea, hay artículos que verdaderamente son un copy-paste. Y eso sí hay leyes locales, porque en el otro caso, en el otro extremo, casos como Chihuahua, como Hidalgo, como Campeche, y no hacen mal, no es una crítica, pero simplemente dicen, oye, si la ley general está socavando mi potestad legislativa, pues ¿para qué legislo? Y entonces simplemente hubo un decreto con motivo de la aplicación de los sistemas anticorrupción en la esfera estatal, y mediante ese decreto dijeron, nosotros derogamos o abrogamos las normas del caso de responsabilidades administrativas y nos ceñimos a lo que diga la federación. La federación, hago énfasis, la federación, o sea, es un problema ahí de centralismo disfrazado, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que por otro lado hay algunas, digamos, intromisión de instancias federales en los ámbitos locales, particularmente de la Auditoría Superior de la Federación, que en algunos casos puede constituirse como autoridad investigadora en el ámbito de los municipios, cosas que le deberían tocar pues en forma natural a los municipios y que por virtud de estas reformas propiamente de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, pues hay facultades de la Auditoría Superior de la Federación de inmiscuirse en la operación presupuestal de los municipios y pues a partir de ahí constituirse como autoridad fiscalizadora y eventualmente autoridad investigadora en los procedimientos administrativos, de responsabilidad administrativa. Y lo mismo ocurre con el INAI, la ley de transparencia, la ley general de transparencia, le da la facultad al Instituto Nacional de Acceso a la Información, la facultad de atracción, ad libitum, o sea, simplemente porque lo considere interesante, discrecional, de jalar al ámbito del propio INAI algunos asuntos X. Y entonces, cuando el INAI identifica algunas irregularidades en materia de acceso a la información en el ámbito estatal o, por supuesto, en el ámbito municipal, pues entonces se constituyen en autoridad. En este caso no es autoridad investigadora, pero sí, por lo menos, sí tiene facultades de iniciar denuncias. Y bueno, pues por otro lado, el tema de la deficiente técnica legislativa, ¿no? Y vamos primero a la esfera legal, que luego vamos a llegar al tema constitucional. Por ejemplo, hay algunos errores que yo identifiqué en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en general en las leyes que se promulgaron con motivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Voy a mencionar tres que me parecen, o sea, que simplemente los agarré así como ejemplos, porque hay muchos. Me hubiera gustado enseñarles una imagen de la pantalla de las anotaciones que yo tengo en la ley, que es página tras página, pifias, algunos errores, a lo mejor no son los más, algunos errores ortográficos o de sintaxis, pero muchas cosas que verdaderamente llaman la atención. Agarro tres, por ejemplo, ¿no? En el artículo 76, fracción primera, se señala que el nivel jerárquico del presunto responsable se debe considerar para imponer sanciones, pero no se dice si esta condición es atenuante o agravante. O sea que si mi cliente, por ejemplo, fuera un presidente municipal, yo diría que su jerarquía es una atenuante y construyo mi argumentación con base en lo que dice la ley. Pero si mi cliente fuera el jefe del departamento de archivo muerto, por supuesto, diciendo un ejemplo burdo, igualmente diría que su jerarquía es un atenuante y construiría mi argumentación con base en lo mismo, en la misma disposición de la ley. Bueno. O el artículo 3, que, bueno, ya sabemos, la construcción de los instrumentos legales actualmente ocupa un artículo para las definiciones. Pues en el caso de la ley de responsabilidades administrativas
hay algunas definiciones que son verdaderamente confusas o innecesarias, como conflicto de intereses o como denunciante. Si conflicto de intereses es un concepto que ya está razonablemente, digamos que la gente lo entiende del mismo modo, pues ¿para qué generar una idea que no es consistente con esa forma de entender el conflicto de intereses, que además tiene una definición, ¿no? O denunciante, pues denunciante, vamos a la definición de diccionario y entonces ocupamos la palabra denunciante en general en términos semánticos, pero que diga el diccionario, pues no. O servidores públicos, fíjense que con servidores públicos pasa una cosa particularmente interesante. La definición que hace la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos no es consistente con la definición del artículo 108 constitucional, y eso me parece que hay un poco más de gravedad. O casos chistosos como el artículo 208, fracción tercera, ahí ustedes pueden revisar la ley cuando tengan oportunidad. Esa fracción tercera del artículo 208 está inconclusa, termina más o menos, no recuerdo ahorita cómo, porque tomé ya la nota muy apresuradamente, pero en aquellos casos en que se nombre y ya no dice no, en qué, que se nombre qué, ¿no? En fin, eso da cuenta de que la ley se hizo un poco sobre las rodillas. Una anécdota rapidísima les compartiría yo. Cuando empecé a investigar sobre este tema, me acerqué yo a un amigo en alguna de las fundaciones partidistas en la Cámara de Diputados y le decía yo, oye, hay alguien que está haciendo algunas anotaciones en la pantalla. En fin, bueno, le decía yo a este amigo, oye, ¿quién es el diputado? ¿Con qué diputado me recomiendas platicar que sea experto en la materia, no? Y me decía, diputado. Y pues sí, diputado. Me dice, no hay ningún diputado que esté compenetrado con este tema. Todos se lo pidieron a los asesores, en fin, y construimos entre los asesores consensuadamente, todo lo que ustedes quieran, un proyecto de ley que es el que está sujeto, que es que eventualmente se sujetó a la votación, en fin. Pero no hay ningún diputado que sea experto en el tema. Entonces eso me parece francamente dramático. Pero bueno, pues así es como funcionan nuestros poderes legislativos. Pero ahora vamos a los temas que me parece que son ya no tan intrascendentes, ¿no? Particularmente identifico dos que comparto con ustedes. Por un lado, el círculo vicioso que se produce entre los artículos 102 y 112 de la ley. El 112 dice que el procedimiento de responsabilidades inicia formalmente cuando se entrega el informe de presunta responsabilidad. O sea, en ese momento, en el momento en el que la autoridad investigadora le entrega a la autoridad sustanciadora el informe de presunta responsabilidad, ahí arranca el procedimiento. Como sabemos, en ese informe ya viene una calificación de la falta, ¿no? Si es grave o no grave, porque eso es determinante para eventualmente la imposición de sanciones. Sin embargo, el artículo 102 prevé el recurso con que cuenta el denunciante para impugnar dicha calificación. Es decir, si yo en algún momento hice la denuncia y le encargué yo al órgano interno de control que se encargara de un procedimiento en contra de fulano de tal, porque me parece que incurrió en una falta administrativa, y la autoridad investigadora dice, sale, eso me parece una falta menor, yo tengo la posibilidad de impugnar esa calificación, pero la ley dice, el artículo 102 dice que esa impugnación trae como consecuencia, como efecto jurídico, que el procedimiento no se inicie, pero según el 112 ya se había iniciado. Podría parecer intrascendente, pero yo les pido que imaginen todos los problemas derivados de este círculo vicioso que se podrían generar con relación a los plazos y a los términos, en fin. Y por otro lado, el tema ahí de las deficiencias en la protección del anonimato del denunciante cuando impugna la calificación. El artículo 109, como dijimos, señala el momento en el que da inicio, el artículo 109, déjenme aquí revisar mis apuntes. El artículo 91 prevé que las denuncias pueden ser anónimas y hasta se considera en la ley una falta grave a cargo de los funcionarios que vulneren este anonimato. O sea, quien revele la identidad del denunciante, ¿no? Hasta ahí, ok. Pero la cosa es que si el denunciante, anónimo, estamos suponiendo que es anónimo,
no estuviera de acuerdo en la calificación de la falta, pues tiene, como ya habíamos platicado, la posibilidad de impugnar esa resolución de calificación de falta leve, ¿no? La bronca es que para impugnar esa calificación, la ley prevé un procedimiento y por virtud de ese procedimiento, pues el denunciante tiene que declarar su nombre, su domicilio y hasta la firma autógrafa, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el anonimato? Y eso sí me parece que es grave, porque pues entonces dejamos en manos de los OICs, de los órganos internos de control, pues con toda libertad que ellos, si se trata de un denunciante anónimo que tiene preocupación por su, pues, digamos, su integridad, pues en casos extremos, pues ya ni modo, ya no va a tener posibilidades de impugnar la falta. Bueno, por ahí creo que hay algunos titulares de órganos internos de control que nos están siguiendo. Ahorita vamos a empezar una plática, un intercambio de ideas, a ver si me dan alguna idea. A lo mejor estoy yo equivocado en esta parte. Y luego vamos a los problemas de constitucionalidad, que es la parte ya final de esta exposición, y que, pues, por supuesto, me parece que son los más graves, ¿no? Por un lado, fíjense, el artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que los órganos internos de control deben tener una estructura orgánica determinada, particularmente para que pueda haber una identificación distinta de los servidores, de los funcionarios que son responsables de la investigación y de los funcionarios que son responsables de la integración o de la sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa. No más que esa obligación, pues sí, qué bueno que se le impongan a los OICs federales, de las dependencias federales, o qué bueno que se le impongan a los OICs de las dependencias de las entidades federativas, pero con los municipios no pueden meterse, porque el artículo 115, la fracción segunda, le da la posibilidad, el derecho a los ayuntamientos de definir mediante los reglamentos la forma como puedan o deban organizarse administrativamente. O sea, las administraciones públicas municipales son responsabilidad de los ayuntamientos. No puede una ley, si estuviéramos hablando de la Constitución, de una exposición constitucional, hablaríamos de una antinomia, un problema ahí de dos choques, de dos normas de la misma jerarquía. Pero no, aquí hay una ley que tiene, por supuesto, menos jerarquía que la Constitución y que está obligando a que los OICs se organicen de una manera determinada. Alguien diría, bueno, pues eso qué problema tiene. Pues tiene el problema que si uno dice en el uso, en el ejercicio de las facultades constitucionales, aquí hay algunos contralores municipales, particularmente mi amigo Carlos Montiel, a ver si nos das tu opinión al ratito. Si uno decide que no va a confundir a las áreas de investigación y de sustanciación y lleva a cabo un procedimiento, pues ese procedimiento está viciado. Pero por otro lado, pues está en su derecho constitucional el ayuntamiento de definir su organización, ¿no? Por cierto, este tema también se repite, por ejemplo, en materia de transparencia y acceso a la información pública. Ustedes recordarán que las unidades de transparencia, en términos de la ley general, que se tiene que repetir en los ámbitos estatales y locales, las unidades de transparencia deberían depender del titular o deben depender del titular del sujeto obligado. En el caso de los municipios, pues el presidente municipal, pues también hay una contravención ahí. En el caso de algunos municipios, las unidades de transparencia dependen del contralor. Y yo no sé si esté bien o mal, por supuesto es tema de debate, pero el caso es que lo hacen en el pleno ejercicio de su facultad constitucional, como decimos, determinada por el 115. Y el otro tema es el del anonimato de los denunciantes, que está previsto en el 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que francamente contraviene un derecho humano, el derecho humano de los imputados para conocer quién los acusa y de qué se les acusa. En nuestro orden jurídico, en nuestro orden constitucional, solo puede preverse el anonimato para los que denuncien actos relacionados con delincuencia organizada. Está así previsto en el artículo 20, apartado B, fracción tercera de la Constitución Política. Eso que ven ahorita en la presentación al último, me estoy dando cuenta ahorita que hay una anotación mía que tenía porque quería yo referirme a ese gag cinematográfico, ¿no? Que en algunas películas, particularmente en la película que se llama así, Ghost, ¿no? Seguramente algunos de ustedes la vieron. En alguna escena, el héroe de la película se está peleando contra un fantasma, ¿no? Entonces está tirando golpes ahí al aire. No sabe ni contra quién se está peleando. Bueno, pues eso pasa cuando nos tenemos que pelear. Eso es coco de los
los servidores públicos, ¿no? Y no solo en tratándose de denuncias por presuntos hechos de corrupción, sino inclusive cuando hay solicitudes de información anónimas, ¿no? O sea, nos estamos peleando y no sabemos ni contra quién. Yo siempre comento con las personas que nos piden asesoría en estos temas, aguas, ¿no? Porque estamos como niños ensayando la última lámina, y voy a quitar ya la presentación. Estamos ensayando los derechos que nos permite la Constitución y la ley en materia de transparencia y en materia de denuncias anónimas. Y particularmente en materia de transparencia, o sea, llueven solicitudes de transparencia relacionadas que con qué color de calcetines se viste el presidente municipal y que con qué, que los viáticos y que las llamadas y que todo eso que tenemos que contestar, pero que son latosas, muy latosas, pero son inocuas, hasta cierto punto son inocuas, pues las contestas y ya, cuando no están relacionadas con hechos de corrupción. Pero siempre le digo a las personas que nos consultan, aguas cuando el lenguaje de la consulta viene estructurado, porque generalmente detrás de esa consulta, de solicitud de transparencia, de información de transparencia, generalmente viene una denuncia, ¿no? Una denuncia, por supuesto, igualmente estructurada. Bueno, me quedaría platicarles qué papel, qué implicaciones hay para los municipios en este tema. Déjenme ver, porque tenía yo una lámina que a lo mejor podría ser útil. Un segundito. Sí, a ver. Déjenme ver si la encuentro por acá. Sí, acá está. Y los municipios, la gran crítica, amigas y amigos, aquí en este público asumo que hay mucha gente que se asume municipalista. La gran crítica es que a los municipios les falta iniciativa. O sea, ciertamente, no me desdigo de lo que dije al principio, la materia es una materia concurrente que se ha hecho una materia central, pero hay margen de acción para que los municipios pues ejercieran o ensayaran mecanismos de combate a la corrupción tropicalizados. Para empezar, deberían ejercer su facultad regulatoria, que es una de las grandes deudas de los municipios con respecto al orden jurídico mexicano. No ejercen una facultad constitucional que deberían ejercer. Y hay una cuestión ahí pendiente que no he logrado yo dilucidar y está sujeta, por supuesto, a debate permanentemente. ¿Qué pasa con los miembros de los ayuntamientos, no? Si un miembro de un ayuntamiento, un regidor o un síndico o una presidenta municipal o lo que sea, un miembro de un ayuntamiento incurre en responsabilidad administrativa, ¿puede un órgano interno de control de un municipio sancionarlo de alguna forma? Evidentemente no le puede imponer una sanción que corresponde a una falta grave, porque eso sería atribución del correspondiente Tribunal de Justicia Administrativa. Pero hay inclusive faltas que no son graves, que pueden ser sancionadas con destitución. Entonces yo quiero preguntarles a los contralores municipales si tendrían o cómo articularían una sanción de esta naturaleza. Bueno, con esta reflexión termino yo mi intervención y estoy, por supuesto, a disposición de sus inquietudes y de sus diálogos. No sé, Adrián, tú puedes Muchas gracias. Sí, Hugo, sí, muchas gracias. Te agradecemos mucho tu participación. Y sí, efectivamente, bueno, les vamos a pedir si ustedes nos apoyan levantando su manita. Ya tenemos por ahí 2 manitas levantadas de Carlos G. No sé quién sea G, Carlos G. Ahorita se nos presenta. Y Samuel Furlón de Mérida, Yucatán. adelante. Quienes deseen también participar y lo hagan a través del chat, les vamos a pedir que lo hagan levantando la manita, por favor, y no por el chat. Muchas gracias. Adelante. Primero, Carlos G., por favor. ¿Qué tal, Carlos Martín Gutiérrez? Bueno, órdenes, un experto en la materia. Lo que pasa es que se me pasó a actualizar el nombre aquí en esta cosa. De hecho, soy Carlos GG, porque soy Gutiérrez González. Somos primos. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien, disfrutando de este confinamiento
Oye, Hugo, mira, Qué yo bueno. difiero un poco de tu perspectiva en cuanto al anonimato de los denunciantes, porque precisamente la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 consideró la complejidad de las redes de corrupción a lo largo, a lo ancho, a lo alto del sistema. Rara vez se comete un acto de comisión en solitario o por una o dos personas nada más. Generalmente son redes de más de 5 personas, ¿no? Que participan, vamos a decir, en la tajada. Y generalmente está probado, son capitaneadas por las órdenes más altas, o sea, la jerarquía más alta en todas las organizaciones, tanto privadas como públicas. Yo vi varios casos de esa naturaleza y cuando ya tenía el titular de la dependencia ya al filo del abismo, pues tenían a bien promoverme a otro órgano interno de control. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, entonces yo creo que el fenómeno de la corrupción en México sí se parece mucho a la delincuencia organizada. Eso no lo creo, estoy convencido. Ahora, por otro lado, a mí, esto del Sistema Nacional Anticorrupción, toda su publicidad y el bombo y platillo con el que publicaron primero la reforma constitucional y después las leyes secundarias, pues me parece una simulación más del propio sistema. Tan es así que el comité coordinador y el sistema ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, pues simplemente son un cero a la izquierda el día de hoy, ¿no? En cuanto a la competencia municipal en la materia, en efecto, es una materia concurrente y el artículo 8 de la Ley General lo dice claramente, es concurrente entre la federación y las entidades federativas. Y en el siguiente párrafo dice, el Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases bajo las cuales los municipios actuarán en la materia, ¿no? Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos municipales. Es el día en el que, bueno, para empezar, tardaron como 3 años en publicar la Política Nacional Anticorrupción. Por fin se publica el año pasado y es hora de que yo no veo mecanismos puestos en acción a nivel municipal, en ningún caso, vaya. No sé, igual estoy atrasado en información. Y complementando con este asunto de la evidente para mí, con todo respeto, simulación que constituye el Sistema Nacional Anticorrupción, pues tenemos la cifra negra de la impunidad, 93.2% en el último informe del INEGI en el 2019. 93.2% de impunidad. Y la gente no denuncia por miedo, básicamente. Por miedo a tener represalias, ¿no? Esa es una parte. Otra buena parte es porque pues no pasa nada. A mí en lo personal me tocó un caso, no voy a decir dónde ni con quién, pero ya una línea supuestamente anónima para denunciar faltas de los servidores públicos de esa entidad. Y a los 2 minutos de que puse la denuncia anónima, ya todo el mundo sabía quién había sido, ¿no? Y las represalias no se dejaron esperar. De inmediato me empezaron a llover citatorios, denuncias, ¿no? Y pues por supuesto, el denunciado era un funcionario de un nivel alto y pues era compadre de la jefa de responsabilidades del órgano interno de control correspondiente. Y ese es un problema. Las mejores prácticas hoy a nivel mundial dicen que una de las mejores herramientas, de las herramientas más efectivas para combatir la corrupción, y esto implica desde faltas administrativas no graves hasta delitos de alta envergadura o de alto impacto,
La mejor herramienta es el whistleblower, ¿no? El denunciante anónimo. Y bueno, el día de hoy la ONU ha solicitado a muchos países, entre ellos a México, que afinen sus estrategias y sus herramientas para garantizar realmente la seguridad de los denunciantes, cosa que tampoco ha sucedido. Ese era mi comentario y provocación, mi querido Hugo. Muy bien. A ver, escuchamos otra Muy bien, aportación y ahorita adelante, comento. adelante Samuel Furlón, por favor, vámonos a Mérida, allá a Yucatán. Ok, mi estimado Hugo, muy buenas tardes a todos los Hola, que hoy colega. concurrimos en la sesión de trabajo. El tema de anticorrupción ha sido una deuda pendiente sobre todo en los municipios, ¿no? Siempre hubo una indolencia de las autoridades municipales, se genera un esquema de investigación hacia el interior de los ayuntamientos para atender las denuncias de corrupción. Y ahorita, obviamente, con la nueva ley general, que obviamente técnicamente a nivel central está obligando y generando pues varias obligaciones a sujetos obligados, valga la redundancia, ¿cómo se llama? Y hoy, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación a través de las Auditorías Superiores de los Estados, y aquí hay varios compañeros de Yucatán que son asesores de municipios, ahorita la SEI, que es la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, está presionando a los municipios, ese es el término, para que, ¿cómo se llama? Para que se creen unidades de Contraloría Municipal. La ley de gobierno de los municipios te señala la figura y sus atribuciones y te dice claramente la ley de gobierno de los municipios que en caso de que no exista esta unidad de Contraloría Municipal será el síndico municipal quien asumirá las funciones de la Contraloría. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Municipios grandes con un desarrollo administrativo, municipios con más de 15,000, 25,000 habitantes, pues pueden tener el presupuesto, porque crear un área administrativa implica presupuesto, y tal vez un grado el poder contratar agentes con un cierto perfil, un determinado perfil, para que encabecen esas unidades ¿cómo se llama?, de Contraloría y además lleven todos los procedimientos que te marca la ley general y la ley local en la materia, ¿no? Pero cuando estamos hablando de municipios, como la mayor parte de los municipios de nuestro país, que va entre los 5 y los 10,000 habitantes, pues es difícil que de pronto llegue la Auditoría Superior del Estado y te diga, es que tienes que crear la unidad. Pero es que no puedo, no tengo, pues para eso está el síndico. No, es que tienes la obligación de crear esa unidad porque si no, sanciono a todos los miembros de tu cabildo. O sea, de entrada, o sea, dices, pues, ¿cómo, no? 2, a raíz de la nueva ley general se genera la obligación de crear, de elaborar y aprobar en cabildo un código de ética. Bueno, está bien, ok. Entonces tienes que empezar a enseñarles a los que somos profesionistas, que nos dedicamos a asesorar en municipios, pues ya llevamos algunos años buscando, entendiendo cómo elaborar un código de ética, ¿no? Pasar a aprobar un código de ética, empezar a generar un comité de ética, dentro un procedimiento para interponer quejas en materia de, ¿cómo se llama?, de un proceso de conductas de falta de integridad, y además, ¿cómo se llama?, se vuelve bastante complejo. Ya de por sí era complejo con el sistema anterior, porque obviamente yo me acuerdo en la ley pasada, el titular de la dependencia, que en este caso, por ejemplo, el presidente municipal turnaba la queja, o sea, a partir de una denuncia turnaba la queja a una unidad de Contraloría o al síndico, y el síndico iniciaba una investigación, le daba su derecho de audiencia al funcionario denunciado. Pero ahorita no basta con eso, tienes que mandarle a un comité de ética, el comité de ética tiene que generar una denuncia, investigar derecho de audiencia, integrar el expediente, y si se integra el expediente, si valida que en verdad, ¿cómo se llama?, hay una infracción, entonces lo turnas al órgano interno de control, que en este caso tienes que determinar si es, o sea, dependiendo el síndico y el
al síndico de la unidad de Contraloría, llevar todo un expediente. La realidad es que estamos en pañales en eso. Y estamos en pañales, pero tenemos una autoridad, como es la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Auditoría Superior del Estado, exigiendo, presionando, en lugar de que, oye, te voy a generar un acompañamiento para que tú puedas cumplir la ley. No, te exige el cumplimiento, aunque no tengas los conocimientos. Estás simulando al final del día. Yo creo que ahí sí se están metiendo, es un problema de competencias, ¿cómo se llama? Están afectando al municipio, que es importante que obviamente que haya el combate a la corrupción desde el municipio, porque el municipio como orden de gobierno, pues digamos, que se da mucho para que haya actos de corrupción, pero este tipo de cambios yo siento que deben ser graduales, ¿no? Eso es ¿cómo se llama? Mi comentario al respecto. No, te agradezco mucho, Samuel. Me gustaría escuchar alguna otra opinión. Quisiera hacer una moción, Adrián, si me permiten, una moción que limitáramos ahí las intervenciones porque hay algunas manos levantadas para que tuviéramos todos chance de intervenir. Y ahorita regreso con este tema que los dos, lo que comentaba Carlos y lo que comenta Samuel, mis estimados colegas, está muy interesante. Pero bueno, adelante, Adrián. Muy bien. El siguiente en la lista, quien levantó la manita por ahí fue Rafael Guzmán. Rafael, por favor, adelante. Ahí está, Rafael. Hola, ¿qué tal, colegas? Muy buenas. Saludarte, Rafael. Está un poco deficiente tu audio, Rafael. Una disculpa, he tenido problemas comentando. No sé si me están escuchando bien. ¿Sí me escuchan? Ya mejor. Ok, sí. Por eso volví a levantar la mano, me desconectó. Un poco inestable la señal del internet. En el caso del estado de Quintana Roo, Hugo, teníamos la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El Congreso hizo unas modificaciones a esta ley cuando surge la Ley General de Responsabilidades Administrativas y posteriormente la abroga y la ley vigente con la que se rige. Ya no te escuchamos. Qué caray. Servidores públicos o las personas servidoras públicas, pues es la Ley General de Responsabilidades. ¿Me escuchan? Ya mejor. Sí, está un poquito deficiente el audio, pero te escuchamos. Sí, adelante. Okay, si por algún motivo falla, no puedes poner ahí el comentario en el chat, pero ahorita correcto. Te escuchamos, Rafael. Ajá. Ok. Efectivamente, comparto la opinión de los compañeros de que había un gran atraso en los municipios en temas de Contraloría Municipal. En el caso de la Contraloría Municipal, en la cual participo como director de Asuntos Jurídicos, es más, está mi compañera Julissa Carreño, que es la actual Contralora del municipio. Sí, cómo no. ¿Sí? Saludos por ahí, pero saludos, Julissa. En este caso, te digo de que se crea ya las áreas correspondientes, como son el área de investigación, sustanciación y resolución, ya para cumplir con lo que mandata la Ley General de Responsabilidades. Aún nos falta mucho en el tema de control interno, se está trabajando por parte de los municipios. Más que nada, yo tengo una pregunta en relación a lo que comentabas al artículo 102, si mal no me equivoco, del tema de que una vez de que se inicia la investigación, se presente el IPRA, entonces el afectado puede promover algún tipo de recurso y se tiene que suspender esta. No le había prestado atención a esa parte que acabas de poner, se me hace muy interesante, no sé si puedas abordar un poco más en el tema respecto a esa, sí me generó mucha duda. Claro que Gracias. Sí, claro que sí. A ver, brevemente, Carlos Martín, respecto del anonimato, o sea, por supuesto, yo te doy la razón. O sea, bueno, sabemos de casos en los que está la colusión de todos los integrantes del ayuntamiento, pues, ¿no? Absolutamente todos. Entonces, imagínate si va a haber posibilidades de hacer investigación. Claro que está complicado y hay veces que está comprometido ahí la persona que se anime a enredarse en la bandera de niño héroe, como si fuera Juan Escutia, y
decir, decir las cosas, en fin. Pero lo que yo llamo la atención es que como quiera que sea, pues es una exposición constitucional. O sea, ahí está el 20 que decíamos, el 20 apartado B, fracción 3. O sea, solamente cuando se trate de delincuencia organizada, y no podemos aquí para, o sea, algunas faltas administrativas, todos lo sabemos, pueden implicar la comisión de un delito y pueden asimilarse pues a delincuencia organizada, lo que sea. Pero si, por ejemplo, yo asumo la posición de un abogado, si, por ejemplo, a mí me consulta un cuate que dice, oye, pues es que hubo una denuncia anónima de que me robé unos lápices, ¿y te los robaste? Sí. O sea, ahí entramos a la vieja paradoja de ¿defenderías a una persona que se confiesa? Bueno, pues ahorita es otro tema, ¿no? Pero en aras de garantizar el debido proceso, pues yo le diría, oye, pues a ti te protege la Constitución con el derecho humano de saber quién te imputa esa falta, ¿no? Ahora, como asesor municipal, hay formas de darle la vuelta a ese tema, ¿no? Por supuesto, nada más que los municipios no quieren, pues, o sea, prefieren las cosas fáciles. Pero bueno, es un tema que, por supuesto, tenemos que dejar en puntos suspensivos, pero tienes toda la razón, ¿eh? Samuel Furlong, sí, el tema, ¿sabes qué me parece? Que el tema del combate a la corrupción lo hemos pretendido resolver con burocracia cuando sabemos que la burocracia es la enemiga de la transparencia y de la corrección en el servicio público, ¿no? La organización del Sistema Nacional Anticorrupción es un galimatías, en fin, y por supuesto la organización interna de los órganos internos de control pues tampoco garantiza. Yo me quedo con algunas cosas que comentaste, que las anoté por acá y me gustaría rebotarlas personalmente después. Y vamos a abrir un forito ahí en la página del colegio para dar cuenta de los debates post sesión, ¿no? Y Rafael Guzmán, me comentabas acerca de, perdona más, déjame aquí corregir una cosa de mi pantalla. Del círculo vicioso que se genera. Bueno, es que a mí me gustaría escuchar la opinión de algunos colegas ahí, contralores. Identifico a Carlos Montiel, identifico a Alexandro Bielma, que me da mucho gusto saludarlo. Y por ahí creo que hay algunos otros integrantes de órganos internos de control municipales, para que me digan cómo se resuelve eso, ¿no? O sea, hay un círculo vicioso. Ya empezó el proceso. Aparentemente no es grave y seguramente en muchos casos no sería grave, pero podría generarse un problema de términos y de prescripciones si de repente interrumpes un proceso que se supone que ya había iniciado. Perdón, si le das efectos de no inició un proceso que en los hechos ya inició, pues. Pero en fin, no tengo una respuesta, pues es un contrasentido de la ley y a ver si ahorita alguien se anima a darnos su opinión. Pero te agradezco mucho la posición, estimado Rafa. A tus órdenes, Adrián. Gracias, Hugo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues los siguientes tres en la lista es Katy Salas, Diana Salinas y Diana Cruz, por favor. Katy Salas, adelante. Hola, Katy, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos, Katy. Ojalá que pudieras Perfecto. prender tu cámara para saludarte. Sí, pero bueno, fíjate si no se que, puede, oye, no te te preocupes. pido mil disculpas, pero lo que pasa es que mi computadora de aquí de escritorio no tiene cámara y hoy traté de poner mi foto. Por ahí Adrián me guió, pero no sé, no apareció, lo voy a seguir checando. Precisamente me parece esto uno de los puntos fundamentales, sobre, no solamente sobre el municipio, sino sobre toda la administración pública, ¿no? La parte de responsabilidades. Y coincido 100% contigo. De hecho, yo también trabajé para la Secretaría de la Función Pública y yo me quedaba callada porque no podía creer precisamente el que se empezaran a crear normas completamente centralistas. Precisamente coincido contigo en que primero, pues el municipio por excelencia es la descentralización del poder, primero, ¿no? Y segundo, va a ser más fuerte, ¿no? Pero yo pienso que quien no está a favor quien está a favor de la centralización está en contra del municipio. Y creo que también es una actitud que se tiene que revisar de congruencia con todos los que nos decimos municipalistas.
porque si cuando nosotros trabajamos para el municipio, yo he trabajado para los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Estado, municipio y federación, nos queremos llevar el poder en este caso, por ejemplo, los servicios públicos, de repente cuando el presidente municipal ya no es presidente municipal, pero es gobernador, se los quiere llevar. Luego, si se hace senador, anda legislando para que la federación los traiga. Entonces, yo creo que va a ser el cuento de nunca acabar y no va a terminar fortalecido el municipio. La parte que también me llamó mucho la atención es precisamente el anonimato. A mí me parece muy peligroso y también me parece que es contra de los tratados de los derechos humanos, porque precisamente esos tratados indican que se debe conocer a la persona. Y en el caso de México, yo también desafortunadamente, al igual que nuestro compañero Carlos Martín, tuvo una mala experiencia, pero en un sentido contrario. Hubo mucho favoritismo de un asunto que yo traía, y se presentó una denuncia precisamente anónima en mi contra y nunca me quisieron decir quién era. Pero a eso voy, que el anonimato es un punto muy peligroso porque al igual hemos sabido en Baja California que cuando la gente denuncia, es curioso que aparece el delincuente en la casa del denunciante, inmediatamente tienen una red increíble con la autoridad y en este caso yo creo que debería ser un punto que se debería reservar. Tiene que ver el fondo de la investigación, la capacidad de los investigadores y obviamente la honestidad de estos para resolver el asunto. Y también un grave error que a mí me parece en la ley, como tú lo indicaste, es la parte de la gravedad. En mi experiencia, tanto en el municipio, en la sindicatura, como precisamente en la federación, el ya establecer o determinar que una sanción derivada de una conducta sea grave o sea leve, es cuando ya terminaste todo el expediente. Y desde que yo vi este proyecto, yo me imaginé que se iba a complicar mucho porque además, imagínate que te des cuenta que tú llevaste todo el procedimiento, que es algo mayor y que lo tienes que pasar y ya está a unos días de prescribir. O sea, ya se solucionó para el delincuente. Entonces, eh, a mí me gustaría, si fuese posible, que volviéramos a retomar este tema porque hay muchas cosas que comentar y excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy, muy gentil. Ahorita lo platicamos. Muy bien. Adelante, Diana Salinas. Hola, ¿Cómo, buenas Diana? tardes. Gusto Gusto de saludarte. saludarte. Igualmente, retomando lo que comentaba la colega, pues efectivamente en los procedimientos administrativos vemos contenidos en estas leyes de responsabilidad administrativa, vemos que no son respetuosos en esos derechos fundamentales. Me gustaría también conocer tu opinión. Y por el otro lado, me llama la atención, es algo que me viene en cuanto a las competencias. Sabemos que en la situación que se trabaja es cuestión en una responsabilidad administrativa, pues es una manera meramente preventiva, digo, en términos así muy lisos y llanos. Pero ¿qué pasa cuando se va al ámbito penal y en el municipio? Es muy complejo porque a veces son diferentes opiniones, digo, el municipio puede ser de un color X y el estado del otro, y entonces queda por ahí una situación de que si le quieres rasgar, digamos, en la práctica, ¿no? Que se cierre bien el expediente en el municipio, llega otra administración de otra ideología y que quieran mover esa situación, digo, sabemos que hay que cumplir con los tiempos y todo ello, pero después los quieren convertir en penales y entonces, bueno, ahí, ¿qué pasa con el municipio? Digo, es una pregunta que ojalá me puedan apoyar. Gracias. Por supuesto. Sí, gracias. Muchas gracias, Diana. La siguiente, bueno, pues tocaya Diana Cruz. Adelante, Dianita Cruz. Gracias. Buenas tardes a todos. Hola, Diana, mucho gusto. Yo considero que sí se podría iniciar una investigación a los miembros de los ayuntamientos, pues el 108 constitucional abre la pauta para que los estados precisen en sus respectivas constituciones quiénes ostentarán el carácter de servidor público. En este entendido, el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo refiere quiénes se reputan como tales, encontrándose incluidos los representantes de elección popular. Por lo tanto, considero que al menos en el Estado de Hidalgo,
las autoridades investigadoras sí pueden iniciar investigaciones por faltas administrativas presuntamente atribuibles a cualquier servidor público, incluidos, claro, los miembros de los ayuntamientos. Lo importante aquí sería identificar si la autoridad investigadora municipal cuenta dentro de su reglamento con facultades o atribuciones para investigar faltas administrativas de servidores públicos en general o bien de los miembros de la administración pública municipal. Porque bueno, como todos lo sabemos, la administración pública municipal únicamente abarca secretarías y entidades y excluye, por tanto, a los miembros del ayuntamiento. Creo que esa sería la cuestión medular en este asunto, si la autoridad investigadora municipal cuenta dentro de su reglamento con esas facultades. Muy interesante pregunta. Ahorita vamos a ella. Katy Salas, sobre el centralismo, pues sí, o sea, no puedo estar menos que de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, de hecho ese era el tema central, ¿no? O sea, mi crítica es que el diseño, digamos, el diseño de la arquitectura legislativa es un intento de federalismo, pero que en los hechos es un centralismo, pues. O sea, ¿cuál es el centralismo? Bueno, pues que un poder legislativo del centro, un poder del centro, que en este caso es el legislativo, determine las reglas a las que se tienen que sujetar los municipios de toda la República, pues. O sea, no pongo ejemplos. Entonces, ahí no hay absolutamente nada o sea, estoy absolutamente de acuerdo y bueno, pues es una falla del diseño, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de una ley general? Bueno, en términos del 73, o cuando menos en algunas otras materias, pues se trata de que las leyes dijeran, esto te toca a ti, esto te toca a ti, esto te toca a ti municipio, esto te toca a ti gobierno estatal, o esto te toca a ti federación. Pero no, como decía yo, pues lo único que ha ocurrido es que las leyes generales se convirtieron en un modelo a seguir y pues además no puede ser útil el mismo modelo para todos los lugares de la República. Bueno, y respecto al anonimato, sí, Katy, o sea, insisto, me parece que se trata de ya lo dijimos, un atentado contra un derecho humano que además no se podría resolver tan fácilmente con reformar la Constitución. O sea, uno podría decir, bueno, pues reformas el 20 de la Constitución y dices que en los procedimientos de responsabilidad administrativa también se admiten, denuncias anónimas. Ojo, porque ahora el modelo constitucional, que ya platicábamos, pues prescribe dos principios radicales, ¿no? El principio, en primer lugar, el principio pro persona, sabemos, ¿no? Tradicionalmente llamado pro homine, pero ya no se puede llamar pro homine, es pro persona y con toda justicia. Y por otro lado, el de progresividad. Entonces, ya en aras de la progresividad ya no puedes revertir un derecho humano conquistado, pues. Entonces, si una persona tiene derecho a conocer el nombre de la persona que le hace la imputación, pues no se puede excepcionar eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, Diana Salinas, pues más o menos en el mismo sentido, ¿no? Efectivamente, Diana Salinas, les comento a los demás, ella tiene experiencia en este tema porque además fue contralora de una dependencia federal, de una entidad federal. Efectivamente, el modelo de procedimiento de responsabilidad administrativa actualmente no es, francamente, muy respetuoso de los derechos fundamentales de las personas. Pero es lo que hay, ¿no? O sea, también, al final de cuentas está la ley, pues ya que impugnen los que quieran impugnar. Y pues ya que decidan los tribunales federales, ¿no? Pero sí me parece que hay un atentado en algunas partes con relación a los derechos humanos. Diana Cruz, está muy interesante tu punto de vista. A ver, iniciaría yo diciendo que el debate no es la definición de servidor público, todos estamos de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo entre comillas. El 108 constitucional incluye a los municipios y a los representantes de elección popular, o sea, un regidor, una regidora, por supuesto que es sujeto de responsabilidades administrativas, ahí no hay la menor duda, por supuesto que sí. Llamaba yo la atención que en la definición de servidor público de la Ley General de Responsabilidades Administrativas hay cierta inconsistencia con la disposición constitucional, pero bueno, ese es otro tema.
Pero la inquietud es en el momento en el que se tenga que definir quién le puede imponer una sanción a un regidor. Si se trata de una amonestación pública o una amonestación privada, bueno, pues yo no le veo mayor problema, ¿no? Pero a ver, yo quiero ver qué órgano interno de control se avienta el tiro de destituir a un regidor. No lo puede hacer porque estaría yendo en contra de la voluntad popular o de inhabilitarlo, vamos, de suspenderlo 15 días de su cargo, ¿no? A lo mejor ahí habría chance, pero no está tan fácil. A mí me parece que sí hay algunas complicaciones. Pero bueno, esencialmente no puedo estar menos que de acuerdo contigo. O sea, por supuesto que son servidores públicos y por supuesto que están sujetos al régimen de responsabilidad administrativa. Adelante, Adrián. Muchas gracias, Hugo. Muy bien. Fíjense que tenemos en la lista a Ana Montes Flores. Ella había tenido dificultad para poder levantar su manita. Ya en realidad prácticamente desde el inicio quiso hacerlo, pero tenía problemas técnicos. Si ustedes me lo permiten, caballeros, vamos a concederle el uso de la voz para que formule su pregunta. Damas y caballeros, ¿verdad? Damas y caballeros. Y en segundo lugar vendría Carlos Montiel y Emilio Flores. Hay algunas preguntas también en el chat. Ahorita las comentamos con todo gusto. Buenas tardes, mi nombre es Ana Montes para servirles. En primera instancia, permítanme felicitarle por su excelente ponencia en relación a este tema tan álgido que es de responsabilidades administrativas de servidores públicos. Yo los escuchaba con mucha atención a cada uno. Me parece que alguien habló de Yucatán, otra persona de Hidalgo, y bueno, también hablamos en ámbito federal. Sin embargo, en el Estado de México tenemos muy claro que quien inicia procedimientos en contra de integrantes de Cabildo es la legislatura, el órgano de control de la legislatura. Entonces, ahí no tenemos problema. En lo que yo tengo un problema es que en la Ley de Responsabilidades del Estado de México establece que esa autoridad que tiene que aplicar la ley es el síndico municipal, pero nada más lo menciona en un artículo, que el síndico es parte de la aplicación de esa ley. En la Ley Orgánica Municipal dice que el síndico tiene facultades de Contraloría. Sin embargo, no le dan otras de participación. Y ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Quién puede iniciarle procedimiento a servidores públicos? Sabemos el Contralor interno. Quien puede iniciarle procedimiento a los integrantes de Cabildo es la legislatura. Pero ¿quién le puede iniciar un procedimiento al Contralor interno si no está iniciando los procedimientos? Buena pregunta. Mi pregunta. Buena pregunta. Y además me arrojas luz porque es una salida. Ahorita comentamos, por supuesto. Claro, gracias, sí. Ana. Muchísimas gracias. Adelante, Carlos Montiel, por favor. Hola, amigo Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarte, Carlos. Sí, aquí estoy bien. Hoy decidí descansar aquí un ratito en casa. Híjole, muchas cosas bien interesantes que platicar. Escuché ahorita la participación anterior. ¿Quién sanciona al Contralor interno si no está haciendo su trabajo, no? Ya me voy. Un saludo de Dianita Cruz, Dianita Salinas, mi regidora. Quiero comenzar con este caso en particular. Dianita Salinas sabe perfectamente que hoy yo estoy denunciado, ¿verdad? Una denuncia anónima, por cierto, que del anonimato, pues, también ya se platicó mucho aquí y realmente no existen los mecanismos para resguardar el anonimato. Resulta, quiero comentarles a los compañeros del foro, se presenta una denuncia anónima en la Contraloría del Estado y por ser un asunto de competencia municipal que involucra a diversos servidores públicos, me mencionan a mí por no haber iniciado precisamente procedimientos para investigar una probable responsabilidad y argumentando que ya había previas denuncias en la Contraloría del municipio. Bueno, al momento en el que se remite la instrucción al municipio para que conozca del caso en particular, se le dirige al ayuntamiento para que éste conozca con respecto a las probables responsabilidades en que pudiera incurrir el Contralor municipal, su servidor, y que sea remitido al órgano interno de control
la denuncia por cuanto a los demás servidores públicos. Bueno, en el caso de Hidalgo, quiero compartirles la experiencia que el reglamento interior del ayuntamiento no concede facultades, ni la ley orgánica del municipio al ayuntamiento para que pueda desarrollar procedimientos de investigación y mucho menos de responsabilidades. En consecuencia, el ayuntamiento tuvo que remitir la denuncia en contra del Contralor al órgano interno de control, en específico a la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial, que estructurado el órgano interno de control del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, en un paralelaje con la Ley General de Responsabilidades, contamos con la debida separación de autoridades investigadoras y sustanciadoras y resolutoras, de tal manera que la autoridad investigadora es independiente de la figura del Contralor y por consecuencia tiene las facultades suficientes para iniciar un procedimiento de investigación en contra del titular de la Secretaría, que es su servidor. Entonces, de esta manera salimos de esta situación y se está iniciando ahí el procedimiento. Y digo que no tenemos los mecanismos para salvaguardar el anonimato, porque al momento en el que el ayuntamiento, ahí voy a ventilar, hay una situación, me remite las constancias al órgano interno de control, pues me remite todo lo que mandó incluso gobierno del estado, y ahí viene el nombre de la persona que presenta la denuncia, que no sabemos si es una persona real o no, pero bueno, al final de cuentas ahí hay un nombre establecido, ¿no? Y bueno, así es una situación que me imagino es valiosa para todos, porque ahí podemos conocer cómo es que sí se puede iniciar un procedimiento de investigación y probable responsabilidad en contra de un contralor. Y bueno, pues nosotros estamos construidos de esa manera conforme a la Ley General de Responsabilidades, pero pues sí, Hugo, tienes mucha razón, pues aunque es una cuestión concurrente con el Estado y con la Federación, pues sí se lesiona la autonomía de los municipios para que nosotros podamos reglamentar la vida interna y cómo podamos nosotros constituir nuestros órganos internos para poder investigar y resolver. Sin embargo, yo creo que es una manera práctica para poder comprender el proceso de las investigaciones y de las responsabilidades, máxime cuando esas resultaran graves y tuvieran que resolverse en un tribunal. De lo contrario, pues generaría demasiada confusión. Pues imagínate, tan solo en Hidalgo, 84 municipios, y que cada uno tuviera su propia reglamentación y estuvieran conformados de manera diversa, pues sí sería un poquito complicado para los tribunales. Pero, bueno, así estamos, ¿no? Y otra cosa que quisiera abordar rápidamente, a ver, yo hago un análisis, a ver si no me regaña aquí Diana Cruz, que trabaja conmigo allí en la Dirección General de Investigaciones. El artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades refiere que el procedimiento inicia cuando se admite el IPRA, ¿no? Es algo que también tocaste ahí. Pero bueno, una cosa es que se emita por la autoridad de la investigadora el IPRA, que por sí incluso tiene que notificarse al denunciante cuando sea identificable, así lo dispone el artículo 102 de la misma Ley General, y otra cosa es que se admita por la autoridad sustanciadora. En consecuencia, creo que ahí está el margen para que la autoridad investigadora emita su informe de probable responsabilidad, se lo haga del conocimiento al denunciante, si es que este es identificable, y le corran sus 5 días que tiene para presentar su impugnación, previos a la admisión que pudiere emitir la autoridad sustanciadora. Y que ahí debería de tener cuidado la autoridad sustanciadora de salvaguardar ese derecho del debido proceso y de acceso a la justicia del denunciante para que se pudiera promover el medio de impugnación, aunque pues ahí pues lleva implícita la suspensión del inicio del proceso de responsabilidad hasta en tanto no se resuelva el medio de impugnación, ¿no? Y pues bueno, tantas cosas que podemos seguir hablando al respecto. Sí. Falta tiempo. Muchas gracias, Carlos. No, pues sí, Gracias efectivamente. Una persona más. Sí, finalmente, bueno, en este grupo, en esta tanda, Emilio Flores. Emilio, te hago el atentísimo exhorto, estimado Emilio, que seamos breves, ¿no? Porque está ocurriendo el tiempo y ya casi tendríamos que terminar y me gustaría platicar sobre algunas cosas que estoy aquí leyendo.
Emilio. Adrián, a lo mejor no, Sí, identificas a creo que Emilio. tiene algunos problemitas ahí con su audio. Si quieres, ya escribe estamos tratando. La pregunta así por medio del chat. Sí, y la leemos aquí Y en la lo que leemos resuelvo. y bueno, pero Sí. vamos a darle la voz, si me lo permites, a José Miguel Quirós, por favor. A ver. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ante todo, pues muchas felicidades, licenciado Hugo González, por su exposición. Muchas gracias. Evidentemente ha tocado varios puntos que en general se presentan ya como problemas dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y creo que es uno de muchos que vamos a estar encontrando tanto en investigación como en procedimiento. Pero bueno, no me quiero extender en ese tema y solamente quiero abarcar precisamente el tema de la denuncia anónima, como bien lo ha dicho el antiguo exponente, en el sentido de que, bueno, incluso en los comentarios, estamos viendo que hacen referencia a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, y es exactamente lo que habían mencionado, en el sentido de que se trata de incluir, o mejor dicho, ya se está incluyendo el tema de la denuncia anónima, y recordamos que si hacemos alusión al artículo 20 constitucional que hacía mención de que precisamente se debe de conocer al denunciante, recordemos que también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando ya se presenta el informe de presunta responsabilidad y en este inicia el procedimiento hasta la admisión de ese informe de presunta responsabilidad, es cierto que en esas partes, las partes ya en procedimiento, recordemos que ya entra la autoridad investigadora como parte. Incluso se manda a llamar al denunciante como posiblemente que le puede incumbir la afectación o la resolución de dicho procedimiento. Entonces, eso genera que bueno, prácticamente no del todo estamos en contradicción al artículo 20, y más porque deberemos de ceñirnos en este tema a un control difuso constitucional conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Bueno. Está bien, qué bueno que lo comentas. Ahorita voy a referirme ya a un tema, Sí. pero bueno. Claro, de hecho es un tema de bastante debate en este Sí. punto, como en muchos que vamos a poder encontrar. Y bueno, ahora bien, le comento, pertenezco a un órgano interno de control estatal en el estado de Hidalgo. Ajá. Y en este caso pues encontramos varias deficiencias. También hablamos sobre precisamente el recurso ordinario que hace referencia al 101, donde obviamente si no, que el denunciante tiene esa oportunidad de impugnar la calificación, y dice que no se iniciará procedimiento de responsabilidad administrativa. Hablando ya en términos de darle continuidad a un procedimiento, porque mucho podemos encontrar de errores, y si nos enfrascamos en errores, no haber continuidad en procedimiento, hay que encontrar soluciones. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Pues bueno, se dice que no se va a iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa y el inicio del procedimiento es hasta la admisión del informe de presunta responsabilidad por parte de la autoridad substanciadora. Entonces, únicamente cumplimos con nuestros 5 días que menciona la ley general para que pueda ser impugnado, y posteriormente, obviamente hay una impugnación que sea resuelta. ¿Por qué? Porque incluso si nos ponemos a analizar la ley general, la autoridad investigadora no tiene un término para presentar el informe de presunta. Tiene un término, pero para que se presente la impugnación sobre la calificación. Pero no hay un término para que la autoridad investigadora presente el informe de presunta responsabilidad ante la autoridad substanciadora. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente nos ponemos nuestro término, si hay una impugnación que se resuelva, y hasta que se resuelva, y si se resuelva a favor, que es lo más probable, ya lo remitimos a la autoridad substanciadora. Entonces yo encuentro esa salida, como dirían por ahí, a grandes males, buenos remedios. Y bueno, encuentro esa solución tanto con la Convención de Naciones Unidas y en ese tema para poder, cuando se presenta la impugnación. Y bueno, no quiero extenderme más porque hay mucho más que hablar, pero quisiera cortar mi participación. Y muchas Muy felicidades. amable, José Miguel. No, gracias a ti.
Voy a comentar sobre las 3 posiciones que acaban de vertirse ahorita y voy a tomar una posición del chat que me parece muy interesante. En primer lugar, Ana Montes, me decías del papel del síndico. Efectivamente, no solo en el Estado de México, sino en muchas legislaciones municipales y en muchos regímenes municipales del país, está considerado, de hecho, sustancialmente esa es la labor del síndico en parte, ¿no? O sea, procurar la honestidad, en fin, o ser garante de la honestidad de los procesos administrativos de los municipios, ¿no? Entonces, la bronca es que en ese tema, como en muchos otros, pues la ley pasó de ladito. Y ese es el problema, al imponer un modelo general que no toma en cuenta cómo se desarrollan los procesos anticorrupción en el ámbito municipal, pues entonces lo que se produce son choques de disposiciones, ¿no? No hay una solución, ¿eh? No hay una solución. No estoy yo muy convencido de que, permítanme un segundito, de que continúe esta reflexión junto con lo que decía Carlos Montiel. No estoy yo muy convencido de que fuera el síndico el responsable de sustanciar un procedimiento de responsabilidad administrativa por encima de la Contraloría Municipal. Es un conflicto ahí medio delicado, ¿no? No le veo yo mucha salida. Y tampoco creo, Carlos, y ya lo discutiremos, que el ayuntamiento pueda asumir funciones de Contraloría. O sea, no sé, o sea, habría que revisarlo ahí con detalle, pero no me parece, porque no hay un mecanismo que prevea cómo debería actuar un cuerpo colegiado para llevar a cabo una función que le toca a una entidad, a una dependencia de la Administración Pública Municipal. No sé, a lo mejor ahorita mi amigo Rubén tiene alguna idea al respecto, pero ahorita lo platicamos, pero yo tengo esa reserva. Y también Carlos Montiel decía, bueno, ¿y quién resuelve un procedimiento de responsabilidad administrativa en el que está señalado como presunto responsable un contralor? Pues es un tema, ¿no? No, desde luego que yo estaría en contra de que fuera la Secretaría de la Función Pública Estatal o la Secretaría de la Contraloría Estatal o como se llame. Yo no creo que sea el órgano porque no puede incidir en el ámbito de los municipios. Me parecería que el Congreso, pero habría que ver cómo está constituido el Congreso y qué facultades le da la ley orgánica del Congreso para estos temas, ¿no? Pero sí es una cuestión complicada. José Miguel Quirós, bueno, pues regresamos con el tema de la denuncia anónima y tocaste un tema que me... Perdón. Tocaste un tema que me parece interesante y por eso me sonreí. Por ahí estaba una contralora de una dependencia federal. Me tocó llevar un asunto ahí en una dependencia federal y la contralora, creo que ya no, creo que se salió del chat, de aquí del foro. Pero bueno, el caso es que cuando hicimos la defensa, pues a mí se me ocurrió poner como uno de los puntos petitorios que se constituyera como garante de los derechos humanos de mi representado, por una razón, porque la Constitución le impone esa obligación a todas las autoridades, no solo jurisdiccionales, sino administrativas, en el artículo 1, reformado a partir de 2011, como todos sabemos. Todas las autoridades, inclusive del orden administrativo, tienen que constituirse en garantes de los derechos humanos. Bueno, en aras de eso, y como hubo algunas violaciones ahí del procedimiento de responsabilidad administrativa, yo le decía, independientemente de que te pronuncies respecto del fondo, te encargo que te constituyas en garante de los derechos humanos de mi representado, y ya con eso yo me abría ahí un espacio para impugnar vía el amparo, ¿no? Y cuando lo platicaba con la Contralora, pues se reía, pero me estás pidiendo una cosa que jamás me habían pedido. Le dije, pues acostumbrémonos a esta nueva realidad, ¿no? Entonces está muy interesante el control difuso. Hay aquí una consulta de Pati Gómez, que me da muchísimo gusto saludarte, Pati. Pati, cosas de la vida, fue hace muchos años una alumna mía y bueno, pues como ocurre con ese viejo adagio, el alumno supera al maestro y ahora es una muy destacada abogada que se dedica a temas de salud, ¿no? Entre otras cosas. Me da mucho gusto verte por aquí, Pati. Bienvenida. Plantea que cómo se resuelve el tema de la seguridad jurídica de los servidores públicos cuando cometen una falta, a ver si entendí bien, si no me corriges, cuando cometen una falta
que estuvo, mientras estuvo vigente el anterior régimen, ¿no? La ley federal, por ejemplo, si se trata de un servidor público de la federación, y el procedimiento se sustancia ahora, ¿no? Efectivamente hay el riesgo de que se sacrifique ahí su seguridad jurídica, pero yo creo que lo clave es que se atienda a un principio fundamental, ¿no? Si la falta fue cometida antes del 2017, de julio 19, que es julio 19 del 2017, sí, julio 19 del 2017, pues entonces habrá que revisar el catálogo de faltas administrativas que estaba vigente en esa época y determinar pues si es una falta grave. Acuérdense que el catálogo de faltas graves y faltas leves tenía otra construcción antes del 2017, ¿no? Entonces habrá que ver dónde encaja la falta y para efectos adjetivos, o sea, procedimentales, creo que sí habría, bueno, de hecho así se usa, habría que sustanciar el procedimiento conforme a la ley vigente, ¿no? Es una cosa bien compleja porque pues entonces la autoridad investigadora tiene que actuar conforme a las disposiciones de la ley derogada y evidentemente pues la autoridad sustanciadora y la resolutora tendrá que resolver pues conforme al procedimiento que prevé la ley actual. Sí, sí es un tema que por lo demás yo les quiero comentar, no es raro, ¿eh? O sea, hay muchos casos que están ahorita todavía, seguramente en algunos años más, pues ya las faltas que se cometieron hace mucho tiempo, pues ya no estarán vigentes y todo. Pero mientras no transcurra ese plazo de 5 años, para las faltas graves conforme a la legislación anterior, o sea, van 3 años ahorita, ¿no? De hecho, estamos todavía estos últimos días con la posibilidad de que una falta no grave se pudiera ventilar conforme a la legislación anterior. Pero mientras no transcurran los 5 años, pues vamos a seguir encontrándonos con este tipo de casos. Es muy buena pregunta, Pati. Muchas gracias. Y Ya pues tengo continuamos. disponible mi audio. No Adelante, sé si ¿quién participar. dice? Sí, por supuesto, ¿quién eres? Emilio Flores. A tus órdenes, Emilio, te escuchamos. ¿Qué tal, Hugo? A todos los asistentes, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy el titular del órgano de control interno del municipio de Melchor Ocampo en el Estado de México. Hugo, y ahorita durante tu ponencia hiciste mención a la ocasión anterior que estuvimos con Max Weber Quintana, donde yo utilicé precisamente Max Kaiser, perdón, donde yo utilicé la palabra homologar en relación a este tema de responsabilidades y que después se manejó el tema de homogeneizar. Y ahorita que escucho a los ponentes que me antecedieron, a los participantes, me doy cuenta que efectivamente es urgente la necesidad, sí, precisamente de estandarizar, de homogeneizar estos criterios. Quiero comentarte que en el Estado de México, a diferencia de, insisto, de los compañeros que participaron anteriormente, sí tenemos establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios las figuras precisamente de unidad investigadora, de unidad sustanciadora y de unidad resolutora, y que son autoridades autónomas, si bien es cierto, dependen del órgano de control interno, pero son autónomas porque ya está establecido sus atribuciones en un marco jurídico. De tal manera que en el Estado de México creo que estamos en un proceso justamente de seguir mejorando y de identificar esas áreas de oportunidad que tiene también esta Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México. Nada más para comentar el tema de fincar responsabilidad, por ejemplo, al contralor que la compañera Ana hizo mención. ¿Quién sería el responsable de fincar una responsabilidad al contralor? Dice la Ley de Responsabilidades, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México Municipios, en su artículo 48, en su fracción 16ª, que en este caso es el presidente municipal el que se tendría que encargar de vigilar que los servidores públicos cumplan precisamente con las leyes, obviamente que son atribuibles al ámbito de su competencia. Y lo comento también a título personal, tuve una experiencia porque siendo asesor de la síndico municipal en la administración anterior en el municipio de Tultitlán, le fincamos responsabilidad precisamente al titular del órgano de control interno por una omisión y fue una petición expresa en este caso al titular de la administración pública municipal, quien tendría que iniciar ese procedimiento. Repito, porque cada autoridad, en este caso sustanciadora, resolutora e investigadora, son ajenas al titular del órgano de control interno. Ahora bien,
Por lo que se refiere a las responsabilidades de los servidores públicos de elección popular, de igual forma, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, en su artículo 10, es expreso en ese sentido, que será la Contraloría del Poder Legislativo la que se encargue de investigar, substanciar y resolver aquellas faltas graves o no graves que les sean atribuibles a los servidores públicos de elección popular. Por otra parte, ya nada más para concluir mi comentario, mi pronunciamiento, es en relación al tema de la secrecía, ¿saben? En el Estado de México tenemos ahí un vicio que inclusive lo quiero comentar, de la región a la que pertenece el municipio de Melchor Ocampo. Estoy ya iniciando un proyecto de iniciativa de ley para reformar justamente esa ley de responsabilidades administrativas del Estado de México, porque hemos identificado en el municipio de Melchor Ocampo que se resquebraja precisamente ese principio de secrecía en el momento en que para notificar en este caso al presunto responsable del procedimiento en sí, y ya una vez que la unidad substanciadora ha recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa, hace mención esta ley que se necesitan o se requieren copias certificadas para poder emplazar al presunto. Y entonces ahí se resquebraja un poco este principio de la secrecía, del anonimato. ¿Por qué? Porque el titular del órgano de control interno no tiene facultades para certificar esos documentos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el titular de la unidad administrativa substanciadora? Lo tiene que mandar certificar esos documentos ante, en este caso, la autoridad que de acuerdo al artículo 95 de la Ley Orgánica Municipal tiene facultades para certificar, que es el secretario del ayuntamiento. Y entonces, en el proceso en sí, se resquebraja, se viola ese principio de secrecía. ¿Por qué? Porque la secretaria que recibe el oficio, que está solicitando las copias certificadas, se entera del denunciante, se entera en este caso del presunto. El secretario del ayuntamiento se entera del procedimiento, se entera del nombre del denunciante y del denunciado. La persona que va a certificar las copias, la persona que va a rubricar, la persona que va a foliar, todo mundo se entera. Y entonces de lo que se trata justamente es de que exista esa secrecía, esa cuestión anónima que de alguna manera se le va a hacer saber en este caso al presunto, pero una vez que se le emplace, pero previamente ya se enteró medio mundo. Entonces, esa situación la identificamos precisamente con personas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. Y bueno, soy hoy día el responsable de iniciar ese proyecto de iniciativa de reforma justamente a la Ley de Responsabilidades. ¿Para qué? Para dotar de esa atribución al titular del órgano de control interno para certificar todos esos documentos, a fin de salvaguardar ese principio de la secreción durante ese procedimiento en contra de algún presunto responsable. Y bueno, pues eso es cuanto. Lo comentamos. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Y una intervención más, ¿verdad, Adrián? Ya fíjate, Hugo, y fíjense todos que, bueno, tenemos también ahí anotados antes de Gustavo Adolfo Aguilar, que está ahí con su mano levantada, tenemos, realmente ya había levantado también su manita desde hace buen rato, Verónica Soto y Claudia Valencia. No sé si pudiéramos darle la oportunidad de que participen y que sean breves, que tengamos poco tiempo para nuestra participación, en relación de que ya prácticamente estamos muy cerca de cerrar. Adelante, Verónica Soto. Hola, Vero. Hola, buenas noches a todos. Hugo, buenas noches. Pues muy breve, muchas felicidades, excelente ponencia. Te agradezco mucho. Un experto en el tema y pues todos los participantes también. Más que nada yo quería retomar una pregunta porque también los estaba siguiendo por Facebook Live y hay una pregunta de Ever García. Dice, respecto a la opinión del conferencista de qué pasa con los miembros del ayuntamiento, en municipios pequeños, ¿consideraría o qué opinión le merece que incluso se constituyan los cabildos bajo acuerdo del mismo cabildo como autoridad resolutora en base a su estructura pequeña y además considerando sus capacidades administrativas? Digo, para no dejarlo al aire y porque pues creo que es una pregunta interesante. Muchas gracias, pero ahorita lo comentamos, claro que sí. Adelante, Claudia Valencia. ¿Qué hubo, Claudia? Hola, Hugo. Muchas felicidades.
Saludos hasta la península. Gracias, muy amable. Bueno, igual, rapidísimo. Yo creo que es importante hacer como una unión de todas las cosas que hemos estado platicando y que hemos estado escuchando. En la materia administrativa, pues es muy amplia y las responsabilidades, pues, aunque encajan en el tema administrativo, pues son diversas en atención a que están las administrativas, las políticas, las resolutorias, y de ahí surgen las penales, las civiles, que son las que se encargan las autoridades de los órganos internos de control, las investigadoras propiamente, ¿no? Y de ahí determinarán si es grave o no grave y se va al Tribunal de Justicia Administrativa o se quedan en el órgano interno de control. Entonces, en particular en Yucatán, cuando se trata del Contralor, el Cabildo tiene la facultad de sancionar a los funcionarios que el propio Cabildo nombra, y en todo caso el síndico tendría que ser la autoridad que lleve la investigación, ¿no? En cuanto a lo que decía Patti Gómez de la ley aplicable, existe jurisprudencia que dice que depende, cuando son asuntos anteriores a 2017, si el procedimiento de investigación se inició. Investigación me refiero a la etapa de fiscalización, a la etapa de auditoría. Si la fiscalización de las cuentas públicas, por ejemplo, se iniciaron con leyes anteriores a 2017, la jurisprudencia dice que aunque los procedimientos de responsabilidades y de fiscalización tienen finalidades diferentes, porque uno busca las violaciones normativas, digamos, o las cuestiones resarcitorias, y el otro imponer una sanción o hacer una investigación para imponer una sanción, estos tienen que estar juntos porque no pueden desligarse, porque derivan uno de otro. Entonces, la jurisprudencia de la Corte dice que si la facultad de fiscalización comenzó en tratándose de revisión de cuentas públicas, comenzó en años pasados conforme a una ley anterior, entonces la aplicable es la ley vigente en esa época. Y Luis Alberto decía en el chat que uno de los problemas que tienen los municipios está en la cuestión presupuestal, pero yo creo que pueden tener y tienen todas las facultades, si bien para hacer las investigaciones con los elementos con los que cuentan a través del síndico, y no dejarse presionar mucho por las auditorías superiores, sobre todo la nuestra, la del Estado de Yucatán. Yo me quería ir un poquito más, pero ya no tengo mucho tiempo, y me quedé con las ganas de tocar temas fundamentales como notificaciones, cuando son investigaciones que se realizan en funcionarios que se van a vivir a otro municipio y que deberían a lo mejor celebrarse convenios para que se puedan hacer las notificaciones en los domicilios, ¿no? de donde se encuentran los funcionarios, y otras cosas más importantes como la tipicidad, la verdadera identificación o relación de la infracción con la sanción que corresponda, porque si no también eso es un tema a la hora de imponer sanciones. Y muchas inquietudes. Hugo, me encantó tu intervención, la de todos. Les mando muchos saludos y pues eso es cuanto, su señoría. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Gustavo Adolfo Aguilar, amigo, adelante, por favor, es tuyo el micrófono. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mucho gusto. ¿Cómo están? De saludarte, mi estimado Gustavo. Gracias igualmente a todos ustedes, mi estimado Adrián, Hugo. Excelente participación, excelente ponencia, y por demás el tema es extraordinariamente importante. Me van a disculpar, no abro mi cámara porque estoy un poco en tránsito y voy en mi celular, pero muy interesado en el tema. Mi comentario estriba en lo siguiente. Efectivamente, tú diste con el punto medular que al mismo tiempo se hace genérico, porque lamentablemente la ley general tiene muchas fallas, tiene muchos aspectos que
seguramente se van a poder resolver en el futuro. Ya abrí un poco mi cámara otra vez, pero pues la voy a apagar porque si no las voy a marear, discúlpenme, ¿eh? Aquí estoy. Y entonces, a ver, desde el punto de vista constitucional, yo creo que es bien importante revisar lo que la Corte ya ha mencionado al respecto, ¿no? Cuando una reforma constitucional posterior eventualmente anula, modifica alguna disposición constitucional anterior, se tiene que valorar, ¿no? Pareciera que la norma más nueva pudiera modificar a la preexistente, pero por supuesto analizando y revisando la razón de la ley. Con esto quiero referirme al tema de la libre organización del municipio, ¿no? Con relación a sus autoridades. Segundo, el tema de alguien de los compañeros en el chat o en la videoconferencia, perdón, comentó con la posibilidad de creo que fue Verónica, siendo portavoz de alguien que estaba viendo el Zoom en live, el tema de que la autoridad resolutora sea el cabildo. Híjole, yo lo vería bien complicado. Si tú quieres que algo no avance, hazlo colegiado, ¿no? Y los colegios, lamentablemente, la historia, si no lo ha dicho, ¿no? Han fallado, pero además otra cosa. ¿Estás en un foro de municipalistas, Gustavo? No, sí, lo sé. No sé, bueno, lo sé. Pero, okay. Pero a lo que yo me quiero referir es que esencialmente un cabildo es un ente político, más que administrativo. Sí. Y bueno, pues la ley general es de responsabilidades puramente administrativas, no políticas. Sí. Las sanciones políticas pues se van por otro lado. Y luego, algo que sí estoy de acuerdo que debemos de revisar, y ojalá que todo el colegio de municipalistas y quienes nos podamos agregar, podamos conformar una reforma legislativa, una propuesta de reforma, yo creo que sería bien interesante. Es el tema de las copias certificadas, por ejemplo, que platicaba el compañero del Estado de México. Bueno, pues eso se resuelve con una reforma al reglamento interior o a la ley de gobierno municipal, algo por el estilo. Que al igual tuviera que suceder, ¿saben qué? Hay algo que sí es gravísimo. El síndico del ayuntamiento se erige, por lo menos en los municipios de Jalisco, en el defensor de las resoluciones que emite el Contralor o que emite el Tribunal de Justicia Administrativa. Caray, pues el síndico pertenece a la organización municipal y eventualmente puede haber ahí un conflicto de interés muy, muy importante, ¿no? Sí. La verdad es que en los años en que hemos transcurrido en este tema de las responsabilidades administrativas ha sido muy, muy fructífero. En lo personal he tenido experiencias haciendo un balance más favorables que negativas. Y yo creo que este equipo, este grupo de abogados y especialistas en el tema, pudiéramos hacer una aportación bien interesante y poderla canalizar a quien corresponda, ¿verdad? Finalmente, el tema del anonimato, yo coincido contigo. Eventualmente hay razones muy importantes y de peso para que entonces el anonimato se suprima en la ley general, pero hoy por hoy es un derecho positivo, es un derecho vigente y lo tenemos que valorar, ¿no? No es lo mismo el anonimato en una falta grave que en una falta no grave, y en las faltas graves habría que jerarquizar. Finalmente, tú, Hugo, comentaste en tu última intervención el tema de cuál es la ley aplicable en cada caso. Recientemente, ya nos dimos cuenta, hubo una contradicción de tesis que ya resolvió el tema en definitiva. Ya señaló la Suprema Corte, no me acuerdo en cuál de sus salas, que cuando el asunto, siendo cometido la falta antes de la reforma o de la entrada en vigor, perdón, del 17, si el asunto está investigado después de esa fecha, entonces se va a supeditar al procedimiento de la ley general, aun y cuando, y esto es bien importante, el que vaya a resolver la falta grave, incluso, sea el Contralor. Es decir, se le está respetando la competencia al Contralor en faltas graves,
pero tramitándose el procedimiento conforme a la ley general. Me permitiré, si no tienen inconveniente, voy a circular el extracto de la tesis y la justificación que tuvo la Corte para poder pronunciarse en ese sentido al chat del colegio. Sí, pero ¿sabes qué? Inclusive, Gustavo, mándamela y yo me comprometo a subirlo también porque abrí una carpeta pública, ahorita volvemos a pasar de nuevo el enlace, donde ponemos los documentos que se hayan generado aquí, inclusive de la presentación, pues. Pero sí, sí, por favor, continúa, perdón. Fabuloso, Hugo, sí. Mira, con esto estoy cerrando, la verdad que muy interesante, la verdad muy importante todos los puntos que todos los compañeros han tocado, por supuesto, y yo también soy municipalista, y más que municipalista, soy federalista, lo debo de decir con toda claridad. Soy federalista y el municipio, pues es el eje del federalismo, ¿no? Desde mi muy particular punto de vista, si el municipio, pues no tenemos entes federales, y si no hay entes federales, pues olvídate. Ya vamos ahora, a sí ahora sí platicamos. Ahora sí. Muchas gracias. Gusto. No, de nada. Pues rápidamente, Emilio Flores, muchas gracias por tu participación. Ya me hice bolas aquí con los apuntes que tomé. No, es que dices una cosa que está interesante, que hay una Contraloría del Poder Legislativo. Yo no sabía en el caso del Estado de México que fuera el caso, pero pues está bien, o sea, si se norma, pues me parece fantástico, ¿no? Y entonces resuelve el problema de por dónde pasan los servidores públicos de elección que hayan cometido una falta administrativa, ¿no? Sí, es correcto. En el Estado de México, si está ahí en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, en su artículo 10 es muy expreso en relación al tema de los servidores públicos de elección popular. Pues perfecto, qué bueno, me parece una solución razonable. Vero Soto, yo comparto la opinión de Gustavo, que además perfectamente sabe de qué habla yo, nada más, bueno, pues desde la generación de amigos que fuimos contralores hace algunos años. El caso es que habría un problema, creo, para que el cabildo pues se partiera, ¿no? Porque si la ley obliga a que quien investiga y quien sustancia sean autoridades, sean distintas funcionarios, pues entonces, imagínate cómo, o sea, me imagino que habría problemas para dividir al cabildo, ¿no? Y además no podría ser simplemente una resolución del cabildo, tendría que ser algún criterio normado anticipadamente en la ley, ¿no? O sea, sé que la pregunta que tú formulaste se virtió por Ever, que estaba invitado, no sé por qué no se integró finalmente a la plática, pero ya lo comentaremos inclusive con él, pero sí yo vería ese inconveniente. Claudia Valencia es otra experta en el tema de responsabilidades. El cabildo puede sancionar a los funcionarios que el propio cabildo nombra. Híjoles. Pues tendría que, o sea, es que ahí la bronca es la legalidad, ¿no? O sea, si hay una exposición expresa, pues bien, pero si no. Ahora, clave, tú dijiste una cosa, si está normada, yo creo que es una solución que podrían ensayar otros municipios, que el síndico puede llevar la investigación, nada más que tendría que estar normado, ¿no? El síndico, por un lado, se constituye en una autoridad investigadora y el pleno del cabildo, o el resto del cabildo, pues que sea la autoridad sustanciadora y eventualmente resolutora, tal como lo manda la ley, ¿no? Está muy buena. Viste muchas cosas interesantes, rescato esa. Bueno, las notificaciones, pues yo creo que hay en las leyes de responsabilidades, es un tema que estamos discutiendo hace ratito Rubén y yo, en las leyes de responsabilidades se prevé que la legislación adjetiva supletoria, pues sea generalmente, ahí estaba en la pantalla de Rubén, se prevé que ya hasta se me fue la onda. No, ya me acordé. Que la legislación adjetiva supletoria sea generalmente el Código de Procedimientos Civiles del Estado, ¿no? Bueno, en el caso de lo federal, aguas, es la ley del procedimiento contencioso administrativo, que a su vez considera como legislación supletoria adjetiva, pues el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces, pues no habría problema para seguir las reglas de las notificaciones, pero aunque se vayan a vivir a China. Bueno, yo no sé si hay algún amigo ahí del Consejo de Promoción Turística, creo que no, pero a mí me tocó ser contralor del Consejo de Promoción Turística hace algunos años y pues teníamos una bronca
seria porque a veces teníamos que ir a notificar, pues a la, no sé, al o la servidora pública que estaba en, no digo países para no generar ahí, pero en Timbuktu o en Colombia no había oficina del Consejo, ¿no? O en fin, donde hubiera oficinas del Consejo, pues teníamos que investigar ahí, pues a través de la embajada y no sé qué, y luego ir a notificar al domicilio y muchas veces hasta tuvimos problemas con la sustanciación del procedimiento. En fin, y bueno, pues coincido contigo, mi estimado Gustavo, ¿no? La bronca es que el problema de que sea un órgano colegiado el que atienda este tema es que no hay una norma que prevea cómo se tendría que organizar ese órgano colegiado, ¿no? Sí, yo más allá de todo puedo estar de acuerdo contigo en que a veces los órganos colegiados provocan algunas complicaciones para la toma de decisiones, pero hay ejemplos, ese es un paradigma que estamos rompiendo, hay ejemplos de cabildos que están funcionando muy virtuosamente, pues. Bueno, yo creo que, no sé si haya más preguntas, pero yo haría la moción, no, de hecho creo que no hay, no, haría la moción de que suspendiéramos aquí esta sesión, y bueno, pues les quiero agradecer en nombre del presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas su participación. Con esta sesión cerraríamos el primer ciclo de conferencias de esta naturaleza. Les pido que estemos atentos porque muy pronto, yo creo que a partir de septiembre, abriremos un nuevo ciclo. Ha habido una inquietud generalizada por parte de muchos en el sentido de que si damos constancias, estamos resolviendo ese tema, muy probablemente ya podamos, otorgar algunas constancias a las personas que acudan cuando menos a un número mínimo de sesiones. Vamos a abrir un abanico desde, digamos, teoría del municipio, hasta filosofía del municipio, hasta cosas tan concretas como procedimientos, como juicios de nulidad, como compras y adquisiciones en el ámbito municipal, cuando toca la ley federal, cuando toca la ley estatal, en fin. Municipio y territorio, en fin, va a ser una buena jornada, una buena temporada de un seminario permanente de derecho municipal. Y finalmente les reitero a todos, abogados y no abogados, para que se acerquen al colegio. Hay una actividad muy intensa que estamos previendo. Vamos a tener una asamblea en los próximos meses, estamos definiendo cómo la vamos a organizar. Y bueno, pues hacerles la invitación para que quien tenga interés se integre como miembro. Insisto, hay un capítulo especial para pasantes y hay un capítulo especial también para personas que no son abogados, ¿no? Como observadores, que siempre pueden aportar. Gente que ha tenido experiencia como regidores, gente que ha tenido experiencia como contralores siendo contadores, ¿no? En fin, les abrimos la puerta con mucho entusiasmo. Y pues con eso concluimos. Adrián, si no hay otra cosa que tratar, les agradezco a todos mucho su participación y estamos en comunicación pronto. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias a todos. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia y bueno, pues estaremos muy pronto nuevamente comunicándoles nuestros nuevos seminarios. Muchas gracias. Estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Felicidades. Gracias y felicidades. Buena tarde para todos. Buenas noches. Cuídense mucho y quédense en casa. Feliz Día del Abogado para todos. Feliz Día del Abogado. Buenas noches. Felicidades. Gracias. Nos vemos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Hugo, y muchas felicidades. Muchas gracias a ti, Vero. Gusto de saludarte. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, estimado. Saludos, hasta luego. Nos vemos. Bye.